Vamos a seguir adelante con distintas variaciones sobre el mismo tema, se llama así, variaciones sobre el mismo tema. Los que me conocen saben lo pesado que soy y lo que puedo llegar a repetir las cosas. A mí un maestro ya muy mayor me dijo, pues tú como maestro acostúmbrate a repetir, repetir y repetir, porque esa es la clave. Bueno, y tú eres maestra, ¿no? Esa es la clave del aprendizaje. Pues vamos a seguir dándole vuelta al mismo tema. Yo esta mañana os voy a animar de nuevo a que nos podamos predicar el Evangelio cada mañana, antes de poner un pie en el suelo, que podamos predicarnos el Evangelio cada mañana, recordarnos lo que es el contenido del Evangelio. Decía Tim Keller, un autor, la verdad que para mí muy interesante, él decía, el Evangelio no es solo el ABC de la vida cristiana, no es solo el comienzo, y después la vida cristiana se desarrolla con otros temas o por otros derroteros. El Evangelio es el ABC de la vida cristiana, pero además es de la A a la Z de la vida cristiana. O sea, que está todo englobado en el Evangelio. Y el Evangelio es lo que nos permite seguir adelante. No solo es el fundamento, la base, el cimiento que nos va a poder edificar, nos va a permitir edificar o comenzar en la vida cristiana, sino que nos va a permitir levantar todo el edificio de la vida cristiana. El Evangelio es la esencia de la vida cristiana y esto es lo que nos va a permitir vivir una vida cristiana pues lo más adecuada posible dentro de nuestras limitaciones, pero esto es lo que nos va a permitir vivir la vida cristiana en cualquiera de sus proyecciones. Pero yo os animo a que antes de poner el pie en el suelo cada mañana nos podamos predicar el Evangelio. Y yo lo que pretendo esta mañana no es otra cosa que ir a algunos pasajes donde vamos a ver que el Evangelio es lo que le da sentido a nuestras vidas, no solamente en el aspecto de la salvación, insisto, sino en relación a toda nuestra vida en cualquiera de sus proyecciones. Si no entendemos bien lo que es el Evangelio, no vamos a tener recursos espirituales para vivir una vida que glorifique al Señor en ninguna de sus relaciones, de sus proyecciones. Por eso para nosotros es importante lo que Dani ha vuelto a recordar esta mañana en cuanto al Evangelio en un minuto. Por si no estuvisteis el otro día, recuerdo este matrimonio, que venían con un matrimonio con una relación totalmente rota, y no sé si de otra iglesia, que apenas los conocemos, y vinieron, no sé si animados por alguien, pero pensando en que nosotros le íbamos a dar una varita mágica, y al tocar la varita mágica su relación iba a cambiar como de la noche a la mañana, y se iban a ir del local de la iglesia volando. Y pensaban que a lo mejor eso es lo que ellos venían buscando. Y yo lo primero que hicimos, María y yo, fue sentarlo en una silla y decirle a él, ¿qué entiendes tú por el Evangelio? Y a ella, ¿qué entiendes tú por el Evangelio? Y cuando no pudieron ni balbucear dos palabras coherentes, dijimos, esto no tiene arreglo. A menos que volváis a casa, volváis a vuestra iglesia y alguien os explique qué es el Evangelio de la gracia, pero también el Evangelio que nos permite vivir cada día por la gracia del Señor. Y esto lo vi tan importante que a partir de ese momento a todas las personas que se bautizan en la iglesia y a las que damos ese curso de preparación, les obligamos a escribir en un papel
el Evangelio en un minuto. Lo que ellos entienden por el Evangelio en un minuto. Y yo les he dicho, quiero el Evangelio escrito en algo que podáis explicar en un minuto. No quiero un tratado teológico, no quiero una declaración de fe, quiero solamente lo que vosotros entendéis por el Evangelio. Pero lo quiero escrito en un papel y en mi despacho una semana antes del bautismo, porque lo voy a coger, lo voy a leer, lo voy a revisar, y si algo no está bien volveremos a hablar después, porque hasta que esto no se sepa bien, aquí no os vais a bautizar, porque después van a venir problemas en la relación con los niños, en la relación con el matrimonio, en las relaciones laborales. Como no entendamos bien eso, yo estoy convencido de que vamos a hacer aguas por todos los lados. Y después uno de ellos pues lo comenta el día del bautismo. Me parece sumamente importante. 4 aspectos del Evangelio sin los cuales no vamos a tener armas para poder progresar en la vida cristiana. No sé si el otro día dije cuáles eran mis 4 temas. ¿Los dije o no? No me acuerdo. ¿Cuál pensáis que podría ser el primer? Uy, no sé a qué hora hemos empezado. ¿A las 1:15 puede ser, Dani? No, ¿a qué hora hemos empezado? Hay 20, bueno, lo digo por... Y 20 quiere decir... No, hasta las 12. 12, 12 y 5, 12 y 10, 12 y media, 1 menos 20, en ese entorno, ¿no? Depende si la mente es muy fuerte. No, intentamos estar menos tiempo hoy. ¿Cuál pensáis que podría ser el primer tema? Lo digo para que vayáis cada uno trabajando su propio evangelio en un minuto. ¿Cuál podría ser el primer tema? Yo os propongo 4. ¿El evangelio por dónde debería empezar? Para poder decir que el hombre es pecador tenemos que tener una referencia previa. Imprescindible. Si no, no podemos decir que el hombre sea pecador. ¿A vosotros importa que yo me quite la chaqueta aún habiéndome subido con ella? Para poder decir que el hombre es pecador tenemos que tener una referencia previa. Porque ¿quién dice que es pecador? La sociedad, los padres, Dios. Entonces lo primero es hablar de Dios, de la naturaleza de Dios. Y eso ya puede ser mucho. ¿Después de qué habría que hablar? Muy bien, del hombre, que es pecador, es su naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no entendemos la naturaleza del hombre, va a ser muy difícil que podamos entrar en algunas de las problemáticas que a veces presentamos en cualquiera de nuestras relaciones. ¿Cuál sería lo tercero y evidente? Bueno, eso lo meteríamos todo dentro de lo del hombre y todas las consecuencias del pecado, pero eso también es fundamental. ¿Basada en quién? En Jesús. Entonces, Dios, el hombre, Cristo, toda su obra, todo lo que tenga que ver con Cristo. ¿Y cuál propondríais para la 4? Muy bien, eso yo lo traduzco para hacer 4 temas concisos en respuesta. Dios, el hombre, Cristo y ahora la respuesta que tenemos que dar a todo ese mensaje. Muy bien, arrepentimiento, fe y después una vida cristiana coherente. Si nosotros no entendemos esto, que es la esencia del Evangelio, va a ser muy difícil que podamos salir adelante en nuestra vida cristiana. Por eso yo os propongo, y ya de entrada sé que aunque estuviera 2 horas, no nos va a dar tiempo de desarrollar todo esto, pero yo quería proponeros, y os lo voy a decir, porque no va a dar tiempo, pero lo podéis tener después para trabajarlo en casa. El primer tema tiene que ver
con algo que nos inquieta mucho, cómo vencer el poder del pecado en nuestras vidas. Eso lo vimos el primer día, Romanos 6. Pero en Romanos 6, igual que en todos los demás puntos que veamos a partir de ahora, la referencia es siempre a la muerte, a la resurrección de Cristo, o sea, al Evangelio. Pablo está diciendo, ¿queréis tener poder sobre la muerte? Muy bien, meteros en el Evangelio hasta la última entraña de vuestro ser. Porque habéis sido bautizados con Cristo, habéis sido sepultados con Cristo y habéis resucitado con Cristo. Y esto tenéis que saberlo. Estos son realidades ya que nadie va a cambiar. ¿Queréis victoria sobre el pecado? Muy bien, vivid el Evangelio, predicaros el Evangelio cada día. Reconoced que estáis muertos a vuestros pecados, que habéis sido sepultados y que habéis resucitado con el Señor. Igual que Él resucitó de la tumba. Asumid esto, integrad esto en vuestras vidas, contabilizad, ¿os acordáis, no? El lenguaje de Miriam Vela, contabilizad esto en vuestra vida y vais a poder vencer el poder del pecado en vuestras vidas. Pero al final Pablo, ¿qué es lo que hace? Llevarnos al Evangelio. Os propongo un segundo y vamos a empezar por ahí. El compromiso ya de la vida cristiana, diaria. Veniros a Mateo capítulo 16, versículo 24. Pasaje archiconocido. Mateo 16, 24. Aquí Pablo va a hablar del discipulado, del compromiso en la vida cristiana, de cómo se vive esa vida, no ya cómo empieza, sino cómo se vive, cómo se desarrolla, cómo se progresa en la vida cristiana. Y el Señor lo dice medianamente claro. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí el Señor, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Queréis vivir una vida de progreso espiritual, de avance, de victoria? ¿Queréis vivir una auténtica vida de discipulado? Predícate el Evangelio cada mañana. El guión no cambia. Cambia quizá lo externo, pero el fondo no cambia. Predícate el Evangelio cada mañana. Porque el Señor, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿con qué relacionamos geográficamente nosotros el niéguese a sí mismo? Esto yo sé que es una pregunta un poco rara. Sí, porque esto está vinculado con un lugar. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primero que se niegue. Y cada una de las cosas, de las tres cosas o de las dos que va a decir fundamentales, son dos aspectos de la vida y de la experiencia de Cristo. Esto ya a lo mejor ayuda un poco más. Niéguese a sí mismo. ¿Con qué está relacionado? ¿Perdón? Que no se arregle ni siquiera su propia casa. Sí, no, sí, vale. No, pero yo me refiero a la pregunta, es que la pregunta está muy mal hecha. La voy a hacer claramente y ya lo vais a ver. Niéguese a sí mismo está relacionado con un aspecto de la vida de Jesús que tiene que ver con un lugar. Es que no lo he oído bien. Casi. Niéguese a sí mismo. Muy bien.
Eso es lo que ocurrió en el Getsemaní. ¿Qué dijo el Señor en Getsemaní? Señor, si es posible, pase esta copa. ¿Cuántas veces no nos hemos levantado nosotros por la mañana diciendo, Señor, pase esta copa? Por un problema en el matrimonio, por un problema con los hijos, por un problema de enfermedad, por un problema de crisis económica en el trabajo. ¿Cuántas veces una crisis de relaciones personales, una crisis en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, pase de nosotros o de mí esta copa? ¿A alguien le ha pasado esto o es a mí solo? ¿Cuántas veces, Señor, pase esta copa? Es lo que el Señor dijo claramente en el Getsemaní. Señor, pase de mí esta copa. Pero si no hay otra forma de avanzar y de conseguir tus propósitos, que no sea pasando por aquí, que dijo el Señor, sea hecha tu voluntad, pero no la mía. Eso fue justamente lo contrario de lo que en otro huerto alguien dijo. Nada, tu voluntad no, la mía. ¿Eso quién lo dijo? Adán. Eso lo dijo Adán y Eva en el Edén. Nada, tu voluntad no, la mía. Y en otro huerto, después de un tiempo, alguien dijo, no, Señor, mi voluntad no. La tuya, cueste lo que cueste. El Señor se negó. El Señor se negó a sí mismo. Entonces el Señor está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, no dice, haga un devocional diario. No dice, vaya a todos los cultos de la iglesia. Y si podéis inventar alguno más, inventadlo. Id a todos. No dijo, coged un montón de folletos y repartidlo. No dijo. Tened un buen testimonio limpio. No lo dijo. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, haga todas esas cosas. Y todas esas cosas no las pongo como ejemplo de cosas superfluas, ni muchísimo menos. Yo creo que son cosas tremendamente importantes. Uno de los énfasis, ¿verdad, Miriam, en Juntos es tener un tiempo diario de acercamiento al Señor a través de la palabra y de la oración. Eso para nosotros es fundamental, es esencial. Pero lo primero, si queremos seguir al Señor, no es eso. Es negarnos a nosotros mismos. Pasar por el Getsemaní personal y estar dispuesto a decir no. No mi voluntad, no aquello que me pide el cuerpo, sino la voluntad del Señor, aunque sea lo que más daño en un momento dado nos pueda hacer. Porque a veces hacer la voluntad del Señor hace que nuestra vida se resquebraje a jirones y se rompa a jirones. Más o menos lo que pasó con Cristo. Cuando Él se negó, sabía que no había otro camino más que el del Calvario. Y cuando el Señor dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ahí sí que geográficamente en la vida de Jesús nos vamos ¿dónde? Al Calvario. Pero ahora, ¿cuál es nuestro Calvario personal? Nuestro Getsemaní es el momento en el que tenemos que decir no a mi voluntad, sino la tuya. Pero ahora nuestro Calvario personal, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra cruz personal? Alguien dirá, pues eso es mi suegra, que la tenemos viviendo con nosotros y no hay quien la aguante. No mi caso, nosotros tuvimos 5 años a mi suegra y fue una auténtica bendición del Señor. Tenerla en casa, que nuestras hijas pudieran pasar tiempo con ella, aunque ella ya estaba mal, pero fue una bendición. Pero para mucha gente, mi suegra o un cuñado, mi cuñado, madre mía, esto es mi cruz que me ha caído, o un compañero de trabajo, este compañero es una cruz.
o una enfermedad. Esta es la cruz que el Señor me ha mandado. Pero yo creo que la cruz no es ninguna de esas cosas. Esas son circunstancias que puedan venir a nuestra vida, pero no es la cruz, ese no es nuestro calvario, por lo menos en una primera instancia. Nuestro calvario es el lugar donde nosotros morimos a nosotros mismos, igual que el calvario es el lugar donde Cristo murió, literalmente. No es que tuvo que pasar por una mala racha o por una... No, es que murió literalmente. Entonces, querido hermano, antes de levantarte cada mañana, piensa cuál es la cosa, la circunstancia, la persona a la que tienes que morir. Esta mañana hemos echado bastante rato en el desayuno hablando de los centros de rehabilitación y nosotros tenemos bastante relación con uno de ellos, ¿no? Y María muchas veces me dice, Dani, tú tendrías que hacer la maleta, irte un par de años a un centro de rehabilitación, no porque tenga ningún problema de droga, pero porque ella piensa, y yo también, que nos vendría muy bien vivir en una comunidad durante un tiempo, donde no tienes tu tiempo, donde no tienes tu dinero, donde no tienes tus preferencias, donde no tienes tu habitación para ti solo, sino que la tienes que, hombre, si estás casado no compartes la habitación, ¿no? Pero donde tienes que compartir toda la vida. Y María sabe, ella me dice eso, porque sabe que para mí hay cosas a las que me costaría mucho trabajo morir. Para mí morir a mis libros sería muy difícil. El decir, mira, llega un momento en el que te tienes que ir con una maleta y ahí tienes que meter lo imprescindible. Y todo lo que no sea imprescindible no te lo puedes llevar. Y eso tendría que ser muy sano, hacer eso. Porque llega un momento en que vives con lo imprescindible. Y lo imprescindible son 2 pantalones, 2 camisas y la relación personal con Cristo. Independientemente del libro, independientemente de Internet, independientemente de tus proyectos, porque ahora ya tus proyectos son los proyectos con otras personas, no los tuyos. ¿Veis por dónde voy, no? Y morir a eso, morir a nosotros mismos, eso a mí se me hace una cuesta tan difícil que todavía no lo he hecho. Niéguese a sí mismo y muera, y tome su cruz, y muera a las preferencias, muera a tus prioridades, mueras a tus deseos, a aquellas cosas que tú crees imprescindibles, pero que no lo son. Y cuando uno se levanta por la mañana y se despierta, antes de poner un pie en el suelo, tenemos que decir, Señor, ¿cómo hoy voy a demostrar que voy a morir a mí mismo? ¿Cómo me voy a negar a mí mismo? ¿Y cómo voy a seguirte en este día? Eso es el Evangelio, porque eso es lo que Cristo murió en el Getsemaní, lo que vivió en el Getsemaní y lo que vivió en la cruz. Eso es el Evangelio. Y el Señor ahora nos está diciendo, ¿queréis venir en pos de mí? ¿Queréis ser mis discípulos? Perfecto. Seguidme, pero seguidme en estas cosas tan importantes. Así que asumir el Evangelio es asumir estas ideas que tienen que ver con negarnos a nosotros mismos, con seguir y con morir, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Es lo que dice Pablo en Gálatas. Cuando Pablo está en medio de esa diatriba de cómo somos salvos, si por obra o no por obra, llega un momento en que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de nuevo, cuando Pablo va a hablar del compromiso en la vida cristiana, apela exclusivamente al hecho del Evangelio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Voy a añadir uno y en el tiempo que me queda va a ser ese solo, pero es que, aunque yo sé que lo sabéis, pero me gustaría incidir un punto más en esto. Dije algo el otro día, Efesios 5:21, para que veáis cómo esto afecta a nuestras relaciones. Efesios 5:21. Someteos o sometiéndoos, porque aquí la idea del gerundio de los versículos anteriores sigue adelante. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, eso se manifiesta como, dice Pablo, hablando entre vosotros, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Así que, si tú crees que estás lleno del Espíritu Santo, una de las evidencias es que te estás sometiendo unos a otros. Claro, aquí hay alguna gente joven. Claro, dice sometiéndoos unos a otros. Entonces, claro, la gente joven te dice, ve, sometiéndonos unos a otros. Los padres también se someten a los hijos. Claro que sí. Yo aún al día de hoy vivo sometido a mi hija. Porque hoy viene de Valencia y me dice, papá, vosotros me podéis esperar en Murcia y nos... Digo, madre mía, esta niña, que ahora mi itinerario lo voy a tener que cambiar por ella. Pero es que llevo así desde que nació, desde que antes que naciera, yo ya estaba sometido y María estábamos sometidos a nuestras hijas. Por gusto, pero estábamos sometidos. Nuestros horarios ya no lo eran los nuestros, eso los que sois padres lo sabéis. Nuestros horarios son los de ellos. El dinero ya no es nuestro, el dinero es el de ellos. El tiempo, todo. O sea, aquí todos nos sometemos unos a otros, queridos jóvenes y queridas jóvenes. Todos nos sometemos unos a otros. Lo que pasa es que no nos sometemos de la misma manera. Unos nos sometemos de una manera, los padres, y otros os tenéis que someter de otra manera, los hijos. Esto es para aclarar el concepto de sometiéndonos unos a otros. En la iglesia es igual. Algunos dicen, no, en la iglesia estamos todos sometidos unos a otros. Claro que sí. Pero no de la misma manera, no de la misma manera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero bueno, hasta ahora tampoco Pablo ha dicho nada muy grave. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hasta ahora, hasta este punto, bien. Eso es lo que se espera, ¿no? Amad a vuestras mujeres, lo que se espera. Pero ahora se va directamente al meollo del Evangelio. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, la acaricia con ternura, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto, dice, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo demás, versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, como Cristo amó a la iglesia, como lo demostró, ¿dónde? Como lo demostró, ¿dónde? En la cruz. Eso es el Evangelio, ¿no? Hablar de la cruz no es hablar del Evangelio. Eso quiere decir que cuando yo tengo un conflicto con María, ¿a dónde tengo que ir? A lo mejor puedo ir a alguien que me ayude, a un consejero matrimonial, ¿vale? A estos dos yo les podía haber dicho, ir a un consejero matrimonial, porque yo no lo soy. Pero yo, ¿dónde los mandé? Los mandé a la cruz, porque dice que el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y la mujer tiene que respetar, es la idea de sujetarse, tiene que respetar, cosa que hace también el marido. Lo que pasa es que cada uno de una manera distinta. El marido respeta a su mujer amándola, entregándose por ella, cuidándola suavemente, y la mujer a veces tiene que hacerlo pues sometiéndose, sujetándose al marido en decisiones y en cosas. Pero al final, ¿dónde estamos yendo? Al final estamos yendo a la cruz. Si los cónyuges no entendemos esto, si nosotros no asumimos el Evangelio, si yo desde por la mañana no me levanto pensando en que me tengo que negar a mí mismo y tengo que poner a mi mujer como lo más importante de mi vida, porque eso sería seguir el ejemplo de Cristo, mi matrimonio no va a tener arreglo. Como el matrimonio de estos dos pollos, pues no tuvieron, vamos, no lo sé, pero hasta donde yo sé, pues no está teniendo arreglo. ¿Pero por qué? Porque no tienen la sabiduría de un consejero matrimonial, no, porque no han entendido el Evangelio. El marido no ha entendido que él lo que tiene que hacer es entregarse por su mujer y morir por ella si hace falta. Y la mujer no se ha enterado todavía que su papel es el de sujetarse y el de respetar a su marido. Esto es el ABC, ¿no? Yo no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Ahora, para los que se vayan a casar, no sé si aquí hay gente que piensa casarse en algún momento o no. Esto hay que ponerlo en un papel. Esto hay que ponerlo en un papel. Para que eso no se olvide nunca. Yo ya hace muchas bodas que voy a la boda con dos cosas. Una de ellas es un yugo de bueyes, traído del puro campo. Y lo planto ahí delante, grande, una cosa, pero lo planto allí, porque ya mucha gente no sabe lo que es un yugo. Mucha gente ya no sabe lo que es un yugo. Todos aquí sabemos lo que es un yugo, ¿no? Todos lo sabemos, o hay alguien que no. Los más jovencitos, ¿sabéis lo que es un yugo? ¿Qué forma tiene? Dibujármelo. ¿Qué forma tiene? Es muy fácil, es así. Donde meter dos cabezas y donde amarrarlo, ¿no? Un yugo. Voy con dos cosas. Con el yugo y con los votos de los novios. Yo 2 semanas antes, 3 semanas antes le digo a los novios, si soy yo el que tiene que dirigir la ceremonia de votos, no predicar solo, sino dirigir la ceremonia de votos. Los votos en la mesa de mi despacho 2 semanas antes, porque los quiero ver, los voy a leer yo solo, no los va a leer ni María, los voy a leer yo solo, pero yo los quiero leer, porque quiero saber qué entendéis vosotros por unos votos matrimoniales.
Porque yo he estado en bodas donde llega el momento de los votos. Ay, fulano, cuánto te amo. Tengo todavía mariposas en la barriga. Ay, fulana, desde que te conocí, madre mía, voy volando. Y yo les digo, mirad, vamos a dejarnos de tonterías. Eso está muy bien. Pero yo no vengo a una boda a que me digáis cuánto tú quieres a tu novia. Eso se supone. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos tomando churros. Estamos en una boda. Se supone que tú amas apasionadamente a tu novia o a tu novio. Pero es que eso yo ya lo sé. Eso no es un voto. Un voto es una promesa. Un compromiso. Y yo lo que quiero saber es hasta dónde te vas a comprometer con tu futura mujer. Y hasta dónde te vas... Oye, esto es madera buena, porque me hago daño, ¿Hasta dónde te vas a comprometer con tu futuro marido? Eso es lo que yo quiero saber. Porque si yo voy a tener que, de alguna manera, intervenir en esto, yo lo quiero escrito. ¿Por qué? Porque si dentro de 2 años o de 20 tenéis algún problema y me llamáis, yo voy a tirar del cajón y voy a sacar los votos. María y yo tenemos los nuestros en una caja. Voy a tirar de los votos. Y a ti, marido, te voy a decir, mira, en esto te comprometiste hace los años que fuera, que ibas a actuar como Cristo. Tú te comprometías a esto y a aquello. Normalmente tienen que ser pocas cosas para no perdernos en floritura. Y a la mujer, esto es lo que te comprometiste hace unos cuantos años, a respetar, a sujetarte, y etcétera, etcétera. Esos son votos. Las mariposas en la barriga, eso está muy bien. Pero eso es para gente que todavía anda ahí medio despistado. La gente adulta, la que se compromete, lo pone por escrito. Y cuando a mí me dicen, es que los papeles, esos son papeles, digo, sí, vete a pedir una hipoteca. A ver si no vas a tener papeles y vas a tener que firmar. No, es que firmar un papel, digo, mira, me importa 3 pepinos lo que piense. O te buscas a otra persona que lleve la ceremonia de boda, pero si quieres que la haga yo, votos escritos 2 semanas antes para que yo pueda leerlo y si hay que corregirlo, se corrige. Porque quiero que entiendan bien lo que es el matrimonio. El matrimonio es un reflejo del Evangelio. El matrimonio es un reflejo de que estoy dispuesto a negarme cada mañana a mí mismo y que cada mañana estoy dispuesto a negarme para amar a mi esposa hasta la muerte o para sujetarme a mi marido hasta que haga falta. El Evangelio es eso en el ámbito del matrimonio, es negarme a mí mismo, morir a mí mismo en aquellas cosas que sean incompatibles con la vida cristiana, negarme y morir a mi egoísmo, negarme y morir a mi orgullo, que es a veces lo que nos separa en el seno del matrimonio, y seguir a Jesús para disfrutar de una relación preciosa como es el matrimonio. Pero si yo no me predico el Evangelio cada mañana, eso va a ser sencillamente imposible. Y por eso cuando llegan los conflictos, y ahora hago un paréntesis, yo no quiero decir que no haya conflictos matrimoniales que sean mucho más complejos, mucho más difíciles de atajar y muy complicados. Lo habrá, que yo no digo que no. Igual que en las relaciones personales pueden haber momentos difíciles, complejos, que no sea tan fácil atajar la situación y encontrar una solución. Yo no digo que sea fácil. Yo lo único que digo que es posible, porque lo hemos vivido, y ya lo dije el primer día, lo hemos vivido en nuestra propia familia, lo hemos vivido en matrimonios de la Iglesia. Se sale adelante, pero cuando uno está dispuesto a aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Y ya terminamos, pero
o aplicamos el Evangelio a nuestra vida de comunidad o no vamos a poder vivirla. Aplicamos el Evangelio, como dice Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, o aplicamos el Evangelio a nuestra vida de comunidad, o esto no va a funcionar. ¿Os acordáis de Filipenses 2, no? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, nada hagáis con mal corazón. Y ahora Pablo va a poner un ejemplo de cómo eso hay que comérselo. Y no nos pone el ejemplo de David y Jonathan, que es muy bonito, y que podríamos usarlo para decir, mira, las relaciones personales pueden florecer cuando tenemos la actitud de Jonathan y de David. Pero curiosamente Pablo no pone ese ejemplo. Dice, haya pues en vosotros esta forma de pensar, esta actitud mental que hubo en Cristo Jesús, no en Jonathan ni en David, que hubo en Cristo Jesús. Y ahora Pablo, ¿qué hace? Les predica el Evangelio. Porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que arrebatar, ¿no? Sino que se vació de sí mismo, sin dejar la divinidad, la deidad, se vació. Y estando en la condición de hombre, fue hasta la cruz y sufrió la muerte de cruz. ¿Qué está contando ahí Pablo? Está contando el Evangelio. O sea, Pablo está diciendo, ¿queréis vivir una vida de comunidad, de familia cristiana, de iglesia, que sea posible? No dice que sea fácil, dice que sea posible. Muy bien, predícate el Evangelio cada mañana. Niégate a ti mismo. Cuando pienses en la relación con tu hermano, niégate a ti mismo. Cuando pienses en la relación con tu hermano, toma tu cruz. ¿Estás dispuesto a morir? Y seguir juntos como familia al Señor. Esto nadie ha dicho que fuera fácil. Ayer hablaba yo con alguien aquí en el pasillo y veíamos que, bueno, lo veíamos ayer por la mañana. No hay hombres. No hay hombres con los que casarse. Eso me lo dijeron ayer en este pasillo y me lo dice mi sobrina cada momento. Tito, no hay hombres con los que casarse. No hay hombres maduros. No hay. Claro. No hay porque estamos viviendo un tiempo de muchísima comodidad, de muchísimo pádel, muchísimo gimnasio. No quiero hablar más del gimnasio ni del pádel, ¿eh? Pero muchísimo, pues eso. Muchísimo yo primero, yo después y yo el último. ¿Y quién se va a querer comprometer? ¿Quién se va a querer comprometer a vivir una vida complicada? No es la época, ni son las preocupaciones. Entonces no hay hombre. Poner eso en un papel, no todo el mundo está dispuesto. Pero o vivimos el Evangelio o vaciamos de sentido nuestra vida. No solamente ya nuestra salvación, los primeros pasos, sino que vaciamos de contenido y de posibilidades el resto de la vida. Por eso como iglesia nos queda predicando el Evangelio cada día y pedirle al Señor que esto lo podamos asumir hombres, mujeres, niños, jovencitos, adolescentes, gente más mayor, gente soltera, gente casada, gente viuda, y que el Señor nos provea de su gracia para vivir todo esto no por un puro sentido de obediencia, ni por un puro sentido de legalismo. Aquí yo no estoy predicando legalismo, estoy diciendo que la salvación es por gracia y la vida cristiana es por gracia. O como dice un teólogo, la salvación es por gracia y la vida cristiana es por gratitud. No estamos hablando de tener que obedecer por puro sentido de legalismo,
de obligación, es que estamos viendo que los matrimonios funcionan, que hay iglesias que funcionan, que hay relaciones, ya termino, que hay relaciones que funcionan, y todo esto por aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. ¿Sí? Pues oramos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Padre, por, como no podía ser de otra manera, por la persona del Señor Jesús, por su ejemplo en el Getsemaní, por su ejemplo en la cruz. Pero gracias por esa tremenda victoria al tercer día, dejando la tumba vacía. Señor, nosotros queremos también experimentar esa victoria en nuestras vidas, ya sea en los matrimonios, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, Señor. Queremos ver esa victoria plasmada en nuestras vidas. Por eso ayúdanos, Señor, a predicarnos el Evangelio cada mañana, por tu gracia, por tu poder, por tu infinita misericordia, y que como iglesia aquí en Archena, en San Pedro Alcántara, en nuestras vidas de familias particulares, podamos ver el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro medio. Señor, y que todo esto sea para la bendición de nuestras vidas, la salvación de los perdidos alrededor de nosotros, pero sobre todo que sea para la gloria y la honra de tu nombre, ese nombre más alto del que hemos cantado, ese nombre que está por encima de todos y de todo. Señor, y en su nombre también te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.